Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, del 1 al 4. Del 1 al 4. Sí. Sí. Dice así Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque podemos encontrar deleite en la adoración, Señor. Gracias, Señor, porque a un refrigerio y consolación, sabiendo que eres aquel sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero tu obra es fabulosa al punto de hacernos partícipes de tu santidad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Bendícenos, te lo rogamos, Señor. Te necesitamos a ti en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios en su misericordia nos salvó y nos convirtió en miembros de una familia espiritual. Personas, estamos aquí de diferentes edades, de diferentes trasfondos y caracteres. Todos fuimos colocados por Dios juntos para venir a formar parte de su iglesia. La Biblia dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. De manera particular, todos nosotros los que estamos aquí, en esta mañana no solo fuimos participantes de la gracia por la que los creyentes son hechos hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo nos guió para venir a formar parte de esta iglesia local, en este país, en esta ciudad, en este contexto. Todos parte de una misma iglesia. Somos un grupo, quizás no somos un centenar de personas. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es posible para un grupo como el nuestro permanecer en unidad? Si tenemos todos tantas diferencias, si tenemos tantos trasfondos y crianzas distintos, si nuestros gustos y preferencias varían tanto, y en algunos casos tenemos diferentes inclinaciones y posturas teológicas. Algunos son posmileniales, quizás otros amileniales. Pero es posible, a pesar de todas estas diferencias, que nosotros mantengamos la unidad de su iglesia. Veamos por un instante lo que dice Lucas en Hechos 2, narrando los hechos del Espíritu Santo. 2:41. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas? 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían aún sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A pesar de la cantidad de personas que había aquí, estas personas, la iglesia se mantenía unida. Entonces podemos decir que no solamente es posible, sino que es nuestro deber mantener o preservar la unidad de la iglesia. Es nuestro deber perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Este es el ejemplo apostólico que tenemos por delante. Este grupo que vimos ahora era mucho más numeroso. Sin embargo, estaban juntos, unánimes, por medio del Espíritu de Dios, estaban unidos en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos como iglesia preservar esta unidad? Se necesita tan solo que esta iglesia esté unida por la creencia en una confesión de fe común a todos. ¿Será lo único necesario eso? ¿Garantiza que los pastores estén unidos en la iglesia o que la iglesia va a estar unida? ¿O el pastor o los que enseñan? ¿Debe haber alguna cuota de apoyo de cada miembro? ¿Una cuota que cada miembro debe aportar para que esto sea una realidad, o solamente depende de la confesión de fe y de los líderes de la iglesia? Ni el número de personas que ocupan la membresía de nuestra iglesia, ni la situación por la que Dios nos está permitiendo pasar, es una excusa válida para descuidar los deberes particulares de cada uno de nosotros que el Espíritu Santo nos ha encomendado para que juntos como iglesia seamos uno en Cristo. Y lo que cada quien tiene que hacer para conservar esa unidad en la iglesia debe hacerlo. No hay excusas para nosotros no cumplir ese deber que el Espíritu Santo nos ha puesto. Y este fue uno de los temas de Pablo. De hecho, Pablo tocó este tema con los hermanos de Filipo. La iglesia amada de Pablo tenía la necesidad de ser exhortada. Debía ser exhortada con insistencia a mantener la unidad de esa iglesia. Esta iglesia, por la que de hecho Pablo daba gracias una y otra vez que se acordaba de ellos, no era todo lo que Dios quería que esta iglesia fuese. En particular en el área de la unidad o del amor los unos por los otros. Aparentemente en esta iglesia había amargura de corazón. Los resentimientos y aún los conflictos entre algunos de ellos motivaron a Pablo a llegar al punto de mencionar por nombre a miembros de esta iglesia. En el capítulo 4. ¿Saben quiénes son esos miembros? Evodia y Síntique. Tal era la situación que estaban pasando estas dos hermanas, que se menciona públicamente a estas personas. Las menciona por nombre. Ni Evodia ni Síntique tenían derecho de pensar que el hecho de que las mencionaran públicamente, o que el problema que tenían entre ellas era un problema nada más de ellas dos. Si ellas tenían un problema, Pablo al mencionarla públicamente estaba diciendo: eso es un problema de toda la iglesia. Que sus hermanos estén en discordias, peleados o que tengan diferencias. Y Pablo habla muy bien de ellas, de hecho en el capítulo 4. Él dice que estas hermanas combatieron con él en el evangelio. Él dice que estas hermanas sus nombres estaban en el libro de la vida. Sin embargo, el hecho de que no eran del mismo sentir no dejó de ser visto por Pablo como un problema grave que tenía que ser tratado inmediatamente por la iglesia local.
Es algo que le pertenecía a todos. Entonces, en nuestro pasaje del verso del 1 al 4, debo decir que es una oración completa, una misma idea. Es toda una unidad de pensamiento. Aunque en este momento, para presentar a mi juicio de una mejor manera lo que quiero comunicar en este pasaje, vamos a seguir el esquema de predicar primero los 2 versículos y después los otros 2 versículos. Aunque, insisto, del 1 al 4 es una unidad, lo vamos a separar, 1, 2 y 3 y 4. En el versículo 1 de este pasaje, comienza con la frase por tanto. Si se fijan, Filipenses, vuelvan a Filipenses 2. Comienza el versículo 1 del capítulo 2 con un por tanto. Lo que une, lo que va a decir en ese momento con lo que él ha dicho anteriormente en los versículos 27 y 30 del capítulo 1. Ya Pablo había hecho referencia a la unidad y al espíritu de hermandad que debía caracterizar a la iglesia en medio de la lucha espiritual en que se encontraban. Dice el versículo 27 del capítulo 1: solamente comportaos de una manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando como unánimes por la fe del evangelio. Y ese es el tema que retoma de nuevo aquí en el versículo 1 del capítulo 2. Ya que estaban juntos en esta lucha, juntos en la experiencia de padecer por Cristo y juntos en la experiencia en la recepción de la consolación que hay en Cristo, y juntos en la comunión del Espíritu, deben ahora vivir en unidad, teniendo todos un mismo sentir. Así que, en primer lugar, veremos un ruego por la unidad. Veremos un ruego por la unidad. De manera peculiar quiero empezar a explicar el versículo 2 y después voy a explicar el versículo 1. El versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si podemos percatarnos cuál es el verbo clave de este pasaje o de esta oración, hablando en términos gramaticales, el verbo clave es completar. Ese que dice completar es el verbo clave. La oración clave es completad mi gozo. Pero los verbos claves en cuanto a significado e importancia, es lo que Pablo quiere poner en el corazón de los hermanos. Es lo que sigue después de esa frase. Aunque, escúchese bien para no enredarlos, aunque gramaticalmente mi gozo es lo más importante, en el sentido práctico y teológico de lo que Pablo quiere transmitir al corazón de estos hermanos, lo que sigue después es lo más importante. ¿Qué es lo que sigue después? Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso es lo más importante en el sentido de lo que quiere comunicar prácticamente Pablo a estos hermanos. Esta frase, el sintiendo lo mismo, que dice aquí, que aparece después de completar mi gozo, en el original griego lo presenta como una labor, un deber, un imperativo. De manera que Pablo no solo dice, completad mi gozo, el deber que pone detrás de esto es, ustedes deben ser de un mismo sentir. Ese es el deber principal en este pasaje. ¿Cuál es el deber principal en este pasaje? Ser de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentimiento, sintiendo lo mismo. Pablo no quería que su ruego no fuera de ninguna manera ignorado o descuidado, y repite de diversas maneras su énfasis para que no haya excusas.
De hecho, la primera frase que aparece allí es sintiendo lo mismo. La idea de esta expresión es que pensemos lo mismo, que veamos las cosas bajo la misma óptica. No que todos compremos los lentes de la misma óptica, sino que todos veamos las cosas bajo la misma óptica, la misma manera de ver las cosas. Pablo no nos está diciendo que todos tuvieran la misma opinión sobre todas las cosas, sobre todos los asuntos de la vida, que debían pensar lo mismo acerca de los negocios, acerca de otras cosas, etc. Sino que Pablo les estaba hablando a ellos como miembros de la iglesia en Filipos. Y en esto ellos debían tener la misma forma de pensar y la misma disposición. Y esto incluye, aunque no es lo único, el creer en las mismas doctrinas básicas del Evangelio. Por eso es que nosotros nos tomamos la libertad de adherirnos a una confesión de fe con el propósito de que en nuestro cuerpo doctrinal, dentro de nuestras posibilidades, estemos lo mayormente unidos. Y eso es lo que está diciéndole Pablo. Que tengan un mismo sentir, una misma disposición en las doctrinas básicas del Evangelio. Mientras más unidos estemos en esta creencia, nuestras conversaciones doctrinales y teológicas van a estar basadas en lo mismo. Nuestras prácticas se van a parecer y similar cada día más, porque vamos a estar pensando de una misma manera. Pero realmente la idea de nuestro texto va un poco más allá, un poco más lejos. No se queden que pensemos lo mismo o que sintamos lo mismo en el sentido doctrinal. Abarca aún hasta la reacción de los miembros ante diversas circunstancias. Todos debemos sentir la misma repugnancia por el pecado. Todos debemos esforzarnos a sentir lo mismo por la propagación del Evangelio. Todos debemos presentar la misma defensa ante la presión que el mundo trata de poner sobre nosotros. Ese molde que el mundo quiere imponer sobre nosotros debe tener una oposición lo más idéntica posible entre los miembros de la iglesia. No es que pensemos diferente en cada cosa, no, sí, pero nosotros adoptamos esto y mientras que la iglesia te divide, no. Debemos tener ese mismo contraataque contra el pensamiento mundano. No que haya un 50% de la membresía de la iglesia que se oponga a la presión del mundo y hace todo lo que sea necesario para oponerse, y hay otro 50% que no se opone. No, mis hermanos. Dice Pablo que debemos ser todos de un mismo sentir. Y podemos ser diferentes en un sinfín número en muchas cosas. Yo sé. Podemos diferir hasta en cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana misma. A mí me gusta el Barcelona, a Eli le gusta el Real Madrid. Eso no hay problema. Sin embargo, para eso nos amamos los unos a los otros, a pesar de que nosotros podamos diferir de algunas cosas. Para eso nos amamos, para eso nos soportamos y nos perdonamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no debemos vivir exaltando las cosas que son de menor importancia, sino abrazados y cimentados en las cosas de trascendencia por el Espíritu de Dios. En esas cosas sí debemos abrazarnos. La base de nuestra unidad no está en el hecho de que pensemos exactamente igual en todos los detalles de la vida. No es eso lo que nos une. Durante muchos años a mí o nos criticaban, mejor dicho. Alberto y yo estábamos en una fundación que se llamaba Ética, antes de Nueva Vida. Y decían que nosotros no peleábamos, que nosotros pensábamos igual. Pero si usted se une en una reunión de definir algún asunto con Alberto y conmigo, va a salir decepcionado. Porque nos matamos y después nos amamos. Nosotros no pensamos igual exactamente, pero los principios de Dios nos unen y podemos encontrar conciliación para la gloria de Dios y seguir avanzando. Y eso es algo que debe ser. Lo mismo ha pasado cuando nos reunimos parte del liderazgo de la iglesia para definir algún asunto. Y el Señor nos ayuda porque estamos conscientes de que la unidad debe prevalecer hasta sea nuestro alcance. ¿Y saben qué?
La base de nuestra unidad es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Las doctrinas necesarias para la salvación que compartimos y la conducta que corresponde a esas doctrinas que creemos, allí estamos entrelazados, estamos unidos por el Evangelio. Luego, las otras diferencias quedan prácticamente atrás, las que no son tan importantes. No por eso vamos nosotros a traer inconvenientes a la relación con los hermanos. Después de eso podemos y debemos estar unidos, manejando esas diferencias que hay entre nosotros bíblicamente. Si estamos unidos por esas cosas, las demás diferencias que se muestran, mis amados hermanos, se pueden manejar bíblicamente. Bíblicamente se pueden manejar. Que uno es del Caracas, que uno es del Tigre, que uno es del Magallanes. Bíblicamente, uno es sincero, el Magallanes es mejor y ya. Y se acaba el asunto. Pero lo importante es que estemos unidos en las cosas significativas. Y como lo más importante aquí no son mis asuntos, como lo más importante no soy yo en la bolita del mundo, puedo aprender a amar y a soportar a otro que es muy distinto a mí. Y esto es así. Y esto puede pasar, mis amados hermanos, porque hay unidad de propósitos y de disposición, unidad y afecto. Podemos diferir de las cosas pequeñas, porque las cosas que son verdaderamente importantes, somos uno. O al menos debemos ser uno. Ahora Pablo añade otra frase para insistir en su punto. No solo debemos sentir una misma cosa, sino que dice, teniendo el mismo amor. Y Fidel nos comentaba y nos hacía entender la importancia del amor de Dios. Teniendo el mismo amor. Como muchas veces pasa, esta frase es fácil, muy fácil de entender, pero difícil de aplicar. El Espíritu Santo de Dios quiere que cada miembro de esta iglesia tenga el mismo tipo de amor. Esa es la idea de este pasaje. Tengan el mismo amor los unos por los otros. En el capítulo 1, versículo 9, dice que Pablo oraba para que el amor en ellos abundara más y más. No era que estos hermanos no tenían amor. El asunto aquí es que el amor no debe ser asunto de algunos. Debe ser asunto de todos. La meta es que todos podamos tener el mismo amor por los demás hermanos. ¿Para qué dice la Biblia que nos reunimos? ¿Para qué nos congregamos? Dice la Escritura, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estimularnos al amor. Hermanos, debemos estimularnos al amor. Es uno de los deberes que tenemos encargados de parte del Señor cuando venimos y nos reunimos como iglesia. Alguien debe salir entusiasmado a amar por el contacto que ha tenido contigo. Alguien debe salir entusiasmado a amar y amar por tu contacto. Ese es el amor, hermanos. Y es el amor lo que va a desarmar. Escuche. Es el amor lo que va a desarmar los prejuicios que puede haber de uno hacia otro. Es el amor lo que va a aplacar las contiendas que se vayan levantando entre dos hermanos. Es el amor lo que va a suavizar las asperezas. Aprendemos a soportarnos por el amor. Es el amor lo que echa a un lado los malos entendidos. Y ponemos la mejor construcción en las palabras y actitudes de los demás. Mira cómo me lo dijo, ¿viste? Es que No, el amor nos permite pensar lo mejor del hermano. Pensar siempre lo mejor hasta que se compruebe lo contrario con evidencia. Es el amor el vínculo que nos va a unir a todos los miembros de esta iglesia. Mis amados hermanos, es el amor lo que va a alejar los peligros que atentan contra la paz en nuestra congregación. Es el amor. Quizá porque somos
Pecamos aún. Las fricciones internas han erosionado este tipo de amor entre nosotros. Quizás no todos estamos preocupados por los demás. Alguien dijo, el amor comienza, y si quiero lo anota, el amor comienza cuando las necesidades de otros son más importantes que las mías. El amor comienza cuando las necesidades de otros son más importantes que las mías. Y aparentemente estos hermanos habían llegado al punto de descuidarse en Filipos. Por eso Pablo le dice que no debemos estar tan preocupados por nuestras cosas como preocupados por los intereses de los demás. Y cuando cita el ejemplo de Timoteo, después, más adelante, en este mismo capítulo, lo que exalta en Timoteo es que era alguien que buscaba y se interesaba por lo de los demás, por ustedes y no por lo suyo propio. Pone como ejemplo a Timoteo. A Timoteo no le importaba su vida ni sus intereses, le importaban los de ustedes. De manera, mis hermanos, que podemos ver que había una carencia y una falta en la iglesia a los filipenses que Pablo quería tratar. Quiere lidiar con esto. No quiere dejar pasar esto por alto. El amor comienza cuando las necesidades de los demás están por encima de las mías. Hermanos, eso no es fácil. Para eso debe haber una autonegación. Para eso debe haber un deponer de pedir que se cumplan mis derechos. Deponer que se cumplan mis derechos. Eso es dar muerte al pecado, y ante todo lo que sea muerte al pecado, nuestra carne se opone. Nos cuesta. Nos cuesta. Mira cómo somos. Todo es lo mío. Mi mundo, como yo me manejo. Decimos, hoy yo no quiero meterme en compromisos, en responsabilidades con nadie, con iglesia, de ningún lugar, porque yo estoy cómodo como estoy. Yo manejo las cosas bien, todo está bajo control. Sé cómo manejo el tiempo de mi trabajo, sé cómo manejo el tiempo de mi casa, yo no quiero problemas, yo ahora estoy bien. Hermano, quiero que sepas que hay otro hermano que te necesita. Hay otro hermano que te necesita a ti. Necesita de tu santidad, de tu lucha contra el pecado. También necesita de tus recursos. La iglesia te necesita. Hay mucho que hacer. ¿Dónde está el amor? Debemos amarnos cada día más. Claro está, yo sé que eso va a demandar sacrificio. Sacrificio. Sacrificio no es sobra. Es que tú sacrifiques, ¿verdad? Porque no, está obvio en la palabra, ¿verdad? Pero a nosotros se nos trapapelea eso en la mente. Eso va a demandar algunas horas que tú quieras dedicar a algunos asuntos personales para que los dediques en otras personas. Por el bien de tu iglesia, por el bien de tus hermanos. No vas a poder hacer las cosas que tú siempre has estado haciendo. Hermano, ¿estás dispuesto a ver cómo más importante las necesidades de tu hermano que las tuyas? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estamos dispuestos a eso? Y no es que te estoy diciendo desapareces tú como individuo. No estoy diciendo eso. Pero sí ha de desaparecer el individualismo cuando el Señor nos rescata y nos santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Porque no somos llaneros solitarios, ahora somos parte de un cuerpo. Yo creo que hasta ahora hemos tomado la idea de lo que Pablo quiere decir. Pero aquí Pablo vuelve a mencionar el asunto. Unánimes sintiendo una misma cosa. Unánimes sintiendo una misma cosa, dice el versículo 2. Unánimes sintiendo una misma cosa. Y aquí Pablo une esta frase con la otra. La frase sintiendo una misma cosa está explicando una vez más qué es ser unánimes. Unánimes, sintiendo una misma cosa, un mismo espíritu, todos de una misma alma. Escúchese bien, es como si estuviese diciendo todos de una misma alma. Todos de una misma alma.
Esta palabra unánime tiene la idea de compartir el alma. Cada uno de nosotros tiene un alma distinta y lo sabemos. Pero lo que Pablo está diciendo es que vivan como si fuera un alma para todos. Como si fuera un alma para todos, unánimes. Todos con una misma alma. Como dice alguien, almas que laten juntas en tono con Cristo y con cada uno de las demás. Como relojes cuyas campanas golpean al mismo tiempo. Almas que laten juntas en tono con Cristo. Entonces imagínese la ilustración. Parece que todas las campanas nuestras podrían estar sonando en diferentes momentos. Parece que está desafinado el asunto. No es un solo pam, sino pam, 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 pam. Debe sonar un solo golpe en esa campana. Pam. Hermano, ¿por qué tú suenas la campana cuando tú quieres? Sonémosla todos juntos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que sonemos la campana al mismo tiempo, unánime, sintiendo una misma cosa. Y vuelve a utilizar el mismo verbo que utilizó en la primera expresión, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Es importante. Pablo quiere subrayar una y otra vez el tipo de unidad que desea ver en la iglesia de Filipos y en Nueva Vida. Y Pablo no solo dijo eso a los filipenses. Romanos 12, versículo 16, Pablo vuelve y habla acerca de la unidad. Lo voy a leer en las Américas, que lo dice de una manera interesante. Romanos 12, 16, la traducción de las Américas dice: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar. O sea, cuando no hay unidad, hay alguien altivo en pensamiento. Sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Pablo en Romanos. Y como veremos en los próximos versículos, la humildad es imprescindible para lograr la unidad que Pablo está requiriendo en este pasaje. Es imprescindible que tú seas humilde. Humilde. Ahora el asunto es cómo. ¿Cómo logro yo poder ser de un mismo sentir con mi hermano? Que se sienta una misma cosa, que él sienta lo mismo que yo. Él siente una cosa y yo siento otra cosa. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo aquí lo explica. Él dice, condescendiendo con los humildes o adaptándoos a cosas humildes. Y esta capacidad de adaptación o de condescendencia que yo puedo tener para con los demás. Yo sé que yo siento algo con respecto a este asunto y me gusta esto. Pero he aquí un sentir que hay con mis hermanos. Ellos ven las cosas de esta forma, ellos quieren hacer las cosas de esta manera, y yo condesciendo y me adapto fácilmente a la situación que se encuentran mis hermanos. Humildad, humillarse, condescender. Bueno, pero que yo soy el que dice, así es como yo digo, y si usted no me importa nada y ustedes son los que están equivocados, no condesciendo. No muestro unidad, ¿no? Humildes, condescendiendo. Ahora, si cada quien dice, bueno, yo veo las cosas así y ahí me quedo, bueno, ahí de primera mano va a haber problemas. No vamos a tener un mismo sentir, no va a verse la humildad en la capacidad de adaptación. Si todo tiene que adaptarse a ti, como tú quieras, como tú piensas, como tú dices, entonces allí no puede haber unidad. No puede haber unidad. Tiene que haber adaptación tuya hacia el sentir común de los demás, y entonces allí se produce verdadera unidad en el espíritu. Allí. ¿Cómo? A través de la humildad. Debemos vivir apegados a las cosas donde debemos pensar igual, mis hermanos. Tenemos una comunión basada, cimentada en la verdad de Dios, no en contra de la verdad de Dios.
No, que viene y sale Juan y dice que Cristo no es Dios. Ay, es otra cosa, ¿verdad? Ah, no podemos estar juntos. Dios me lo preserve, me salve la parte ese varón. Pero no podemos estar juntos allí. Entonces tenemos una comunión basada, cimentada en la verdad de Dios, no en otra o en contra de la verdad de Dios. Ahora, en asuntos de no tanta trascendencia, hermanos, adaptémonos, porque Dios va a traer bendición. No es que vamos a actuar en contra de nuestra propia conciencia, pero sí vamos a actuar a la luz del amor que Dios ha tenido hacia nosotros. Por eso es que dice que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace? Vivifica. Por eso que cuando hablamos de libertad de conciencia, dice, por favor, abstente por amor al otro. Mantén la unidad. Pero el hecho de que Pablo nos dice que la humildad es imprescindible para que pueda haber este mismo sentir entre nosotros, como hermanos, debe haber el mismo sentir entre nosotros. Esta unidad solo será posible cuando todos aprendamos a adaptarnos los unos a los otros para las cosas que tienen que ver con el bien de la iglesia. Si lo hacemos más práctico, podemos ver que hay algunas actividades que se mueven en el transcurso de la semana que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y el asunto es, nos adaptamos, nos adentramos, nos adaptamos a la vida de la iglesia en general, o eres ciertamente una isla aparte de esta comunidad de fe. ¿Qué tan dentro tú estás de la maquinaria que se mueve dentro de los hermanos? ¿Puedes tú ahí acercarte a los hermanos, adentrarte, amoldarte a la forma de trabajo de la congregación? Todos tendremos de una manera u otra que condescender, adaptarnos a otros hermanos. Aquel que es altivo en su propia opinión y que no puede tolerar que las cosas se hagan de otra manera que él no concibe, es un elemento seguro para echar a perder la unidad entre los hermanos. Debemos aprender a adaptarnos los unos a los otros. Y para eso debemos aprender a ceder y a moldarnos a los demás. Debemos ser humildes, teniendo el mismo sentir que Cristo. Si siempre hay que hacer lo que a ti te gusta, o hablar de tu tema favorito, o comer lo que a ti te gusta, y hacer las cosas a tu manera, entonces eres un instrumento de discordia y no de unidad en la iglesia. En sus familias, en donde sea. Nuestros sentimientos y actitudes deben acomodarse y sentirse cómodos cuando condescienden a los sentimientos y a las actitudes de nuestros hermanos. Eso no es fácil, yo sé que no, pero no es en nuestra carne que podemos hacerlo. Solamente en la fortaleza y en el poder del Espíritu de Dios. Pablo sabía que eso era algo para insistir con firmeza, insistir e insistir. Sintiendo lo mismo, un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La meta de la iglesia no debe ser menos, mis hermanos, que llegar a tal punto de unidad que si algún enemigo de la cruz de Cristo se presentara a atacar la iglesia, la respuesta de cada uno en particular, por donde quiera que venga el ataque, recibirá la misma respuesta, la misma reacción de la iglesia. Si alguien viene a murmurar a oídos de uno, recibirá la misma amonestación como si fuera de cualquier otro. Eso debe ser la meta de nuestra iglesia local. Llegar a tal unidad que nuestras reacciones sean conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se quiere entonces? Que todos estemos unidos en un mismo propósito, en una misma meta, y que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado, que Cristo sea exaltado, que su palabra sea obedecida, que nosotros demos testimonio de la luz en las tinieblas. Si todos nosotros tenemos este propósito, vamos a echar hacia adelante y la gloria será del Señor. Pero ¿qué pasa cuando ya hay alguien que quiere sobresalir? Bueno, hay inconvenientes, resultan problemas. Está hablando solamente para su propio lado y allí tendremos problemas. El daño es terrible, las consecuencias son desastrosas. Terrible, repugnante y peligroso cuando en una iglesia no hay unanimidad, no hay un mismo propósito, cuando no hay una misma forma de sentir. Por eso Pablo lo enfatiza tanto, unánime, sintiendo lo mismo, en un mismo espíritu.
versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Habiendo visto el ruego de Pablo por la unidad que hace en el versículo 2, veremos las motivaciones sensibles para la unidad. Motivaciones sensibles para la unidad. Motivaciones, ¿qué te lleva? ¿Qué te impulsa? ¿Cuál es el combustible? El versículo dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Todo lo que dice Pablo aquí no es más que una motivación para cumplir la exhortación a la unidad que vimos en el versículo 2. Todo lo que aparece en el versículo 1 es para motivarnos a perseguir esa unidad en espíritu en la iglesia. Aquí parece que Pablo amontona frase sobre frase, comenzando cada cláusula con la misma palabra. Pablo quiere comunicar a los filipenses la importancia única de la unidad. Hace todo esto como si estuviera buscando maneras de hacer que sus lectores piensen y sientan profundamente la naturaleza esencial de la armonía y su necesidad dentro de la comunidad cristiana. Parece que Pablo quería ciertamente sobrecargar la mente de estos hermanos con respecto a la importancia de la unidad. Pablo como que estaría diciendo: me faltan palabras. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo siendo de un mismo sentir. Pablo entonces llena sus labios y su mente de estas emociones que encuentra en el Señor para motivar a los hermanos a amarse los unos a los otros. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿con quién son todas estas cosas que dice este versículo? ¿Con quién? Si hay algún. Dice Pablo. En el versículo 1, que vamos a examinar, entiendo que se trata de la experiencia que los filipenses habían tenido de estas cosas de parte de Dios en virtud de su unión con Cristo. Las cláusulas que aparecen aquí en el versículo 1 no están expresando una disposición de duda de que estas cosas sean así. Bueno, si es que ha pasado esto, no es duda. El lenguaje más bien en el original se puede traducir de esta manera: ya que hay una consolación en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia, completad mi gozo, teniendo el mismo sentido. Completad mi gozo. Pablo está suponiendo que eso está pasando. Eso está sucediendo entre ustedes. Hay ese sentir. Es la experiencia que los filipenses habían tenido. Si algún consuelo en su amor, algún compañerismo del Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, dice Pablo. Ellos habían sentido estas cosas. Ellos habían experimentado lo que era el consuelo de Cristo. Ellos sabían lo que era ser consolados por el amor de Dios. Ellos sabían que era tener el beneficio de la comunión del Espíritu y ver las entrañas mismas de Dios conmovidas a favor de ellos. Ellos lo habían experimentado. Pablo apela a eso y le dice: ustedes hagan lo mismo con sus hermanos. Si ustedes han experimentado eso de parte de Dios, ¿saben qué? Hagan lo mismo con sus hermanos. Hagan lo mismo con sus hermanos. La frase dice: alguna consolación en Cristo. La primera. Cristo, mis amados hermanos, es la fuente de consolación. Hemos sido consolados por Él. Él una y otra vez ha actuado trayendo consolación en medio del dolor. ¿O no es así? Sabemos la disposición del corazón de Cristo para identificarse con nuestro dolor y con nuestra condición. Hebreos 4, 15, 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia, la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos.
no debemos tener entonces nosotros esa misma inclinación que tuvo Cristo. No deben los demás ver en nosotros también la misma disposición que Cristo ha tenido y tiene para con nosotros. No debe pasar eso. Ese es el argumento del apóstol Pablo. En lugar de ahuyentar a las personas que se nos acerquen, estas personas deberían sentirse atraídas por nosotros porque hallarán consuelo. La consolación que hemos hallado en Cristo debe convertirnos en consoladores para los demás, y eso va a contribuir para la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque buscaremos los intereses de los demás y no los nuestros. Conviértete en un consolador. Sé un consolador, mi hermano. Aplícalo cada día, esta semana, y tú vas a encontrar a alguien a quien consolar. Pero vas a tener que fijarte no en tus necesidades. Debes quitar la mirada de ti mismo para ver que otro necesita consolación. Y ser humilde y condescender. No debes ver tus necesidades. También dice el pasaje, algún consuelo de amor. Algún consuelo de amor. ¿Hay alguien aquí que haya recibido un consuelo de amor de Cristo? No son pocos, parece. ¿Hay alguien aquí que haya recibido un consuelo de amor de Cristo? Yo creo que por esa misma apatía es que no podemos entonces encontrar nosotros la unidad, porque no nos damos cuenta y lo tomamos como muy superficial. Ya que todos nosotros recibimos consuelo del amor de Dios, no debemos ser movidos a manifestar ese mismo amor a favor de la unidad de la iglesia. ¿Cómo sabemos que Dios siempre tiene un corazón dispuesto a perdonar, a compadecerse de nuestras vidas? Bueno, su amor por nosotros ha sido más que evidente, ha sido más que sobremanifestado a favor nuestro. Si miramos a la cruz, hermanos, cuánto amor en la cruz, cuánto amor ve el pecador al ver a Cristo muriendo por él. Nosotros podemos palpar y sentir las palpitaciones del corazón de Dios a nuestro favor cuando miramos la cruz. Vemos la cruz y sentimos las palpitaciones del corazón de Dios a favor nuestro. Dios nos ha amado, debemos entonces nosotros amar, por ese amor ser motivados a mantener la unidad de la iglesia, a buscar el beneficio de nuestro hermano. También dice, si alguna comunión del Espíritu, entre los creyentes hay una participación de todas las demás influencias del Espíritu Santo. Por tanto, todos tenemos en común, en mayor o menor medida, los mismos sentimientos, puntos de vista, gozo y celo que el Espíritu Santo nos da. Y eso debe conducirnos a la unidad de la iglesia. Efesios 4:3 nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del ¿qué? En el vínculo de la paz. Si el Espíritu obra en todos los creyentes para que sean uno, ¿cómo vamos a huir en contra de su influencia produciendo discordia, división, desafecto y desinterés los unos por los otros? Es decir, si en ti el Espíritu Santo está promoviendo, dice la Biblia, la unidad y la paz, ¿cómo tú vas a promover la discordia, las diferencias, el desinterés de los unos por los otros? Alguno puede decir, yo no estoy trayendo discordia, simplemente es que yo no le hablo a ese hermano. Tan sencillo como eso. Pero sí se ha producido desinterés en tu corazón hacia tu hermano. Si hay desafecto hacia una hermana, entonces ahí, mis amados hermanos, hay graves impedimentos para la unidad de la iglesia. Y eso la Biblia le dice división. No debemos pensar en división en términos solamente de una iglesia dividida en dos. Si hay un hermano que tiene un problema con otro hermano, allí hay una división, y es un tipo de división. Hay que trabajar en eso. Y los filipenses también habían experimentado ese afecto entrañable y la misericordia de Dios. Ese afecto, fíjense lo que dice.
si alguna comunión del Espíritu, si el Espíritu Santo los motiva a las mismas cosas, tengan la unidad. Si hay algún afecto entrañable, viene de entrañas, si alguna misericordia. Los filipenses también habían experimentado ese afecto entrañable y misericordia de Dios. Ahora ellos debían mostrar ese mismo afecto y esa misma misericordia hacia los demás. Mostrar misericordia como contigo han tenido misericordia. Solo alguien que se ha visto a sí mismo aborrecible y en pecado, perdido y en miseria, y que se maravilla en la misma misericordia con la que fue rescatado por Dios, que entiende que fue recogido del basurero del que iba a ser quemado con fuego, solamente esa persona va a actuar misericordiosamente con su hermano. Solo así. Solo así. Solo una persona que no entiende que fue rescatado de las llamas mismas del infierno no puede perdonar a su hermano que le ha ofendido. ¿Cómo no vamos a pasar por alto, a olvidar, a no recordar con amargura la ofensa si el Señor ha olvidado todos nuestros pecados, lo ha echado al fondo del mar? ¿Cómo no hacerlo? Los que hemos cometido, los que cometemos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. ¡Cuánta misericordia y afecto entrañable de nuestro Señor! Hemos encontrado misericordia de parte del Señor. Y debemos responder con misericordia y así mantendremos la unidad de la iglesia. Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando experimentamos ese amor de Dios? Esa ternura, ese afecto entrañable. ¿Cómo? Si no entendemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros, no entenderemos qué tipo de misericordia tendremos que poner en práctica con los hermanos. Por eso es importante recordar tu pecado, no para deleitarte en él y ser tentado a pecar nuevamente. Recordarlo para que veas lo cochino que es, la ofensa que le causa a Dios y lo cuánto te ha perdonado Dios. Para eso. Si eres sin misericordia y duro con los demás, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu hijo, si eres sin misericordia y duro con los demás, entonces es porque no has entendido la misericordia que ha tenido y que tiene Dios contigo. Si no eres capaz de pasarle una ofensa, de tolerar a un hermano las diferencias, entonces no has entendido la misericordia que Dios ha tenido contigo. Mi hermano, tenemos que aprender con la gracia de Dios, porque solamente la gracia de Dios puede ayudarnos a poner esto en práctica. Solamente la gracia de Dios puede ayudarnos a sentir nuestras entrañas moverse, conmoverse y retorcerse dentro de nosotros cuando vemos un hermano en necesidad, en dolor, porque eso fue lo que Dios sintió por ti. Eso fue lo que Dios sintió por ti. Oh Señor, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia, que nosotros nos dé un dolor de estómago cuando veamos que nuestro hermano está en necesidad. Y pasar sobre nuestros intereses, deseos y comodidades para el beneficio del otro. Entonces, y solo entonces, estaremos guardando la unidad de la iglesia. Lucas 10. Dice, en la parábola del buen samaritano, dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. He aquí un ser ensangrentado, sin nada con qué recompensar a alguien que vaya a hacerle un favor.
Le despojaron de todo. Él no tiene fuerzas para pedir ayuda. No hay nada que hacer allí. Solamente él tiene que esperar que alguien se compadezca de él. Es lo único que puede hacer. Estaba medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, seguramente este hombre que cayó y lo robaron era de Jerusalén, no tenía buena relación con los de Samaria, pero un samaritano, que históricamente estaban peleados, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, caro. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, a una posada, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nosotros no tenemos que ver la misma escena para que nuestras entrañas sean conmovidas a la misericordia. ¿Cuántos casos vemos en nuestro alrededor? Pero aún así pensamos solo en nuestros hermanos, aún así pensamos en la iglesia. Debemos hacerlo, es donde primeramente eso se va a mostrar. Aún eso se puede ver en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia familia. Misericordia en la condición de los demás. Y yo debo confesar, por ejemplo, que yo he faltado aún en esto, no solamente con mi iglesia, sino con el prójimo, ¿no? Veníamos anoche, mi esposa y mi hija y yo de Maracay, y es increíble, lo digo para que veamos lo sensible que somos a pecar contra el Señor de esta manera por seguir lo que creemos que es mejor y no obedecer a Dios tan sencillamente. Venía un hombre en bicicleta y venía una camioneta, frenó, no pudo frenar y lo atropelló. Mi reacción, en vez de ser ir a ayudar a aquel hombre, fue ir atrás de la camioneta a que se devolviese y estuviese pendiente porque la camioneta se fue. Providencialmente me lo encontré 3 veces buscándolo, buscando una patrulla, buscando algo, no, a fin de cuentas no pude hacer nada porque se fue a otro lado. Creyendo yo entonces que era lo mejor ir tras de esa persona en vez de quedarme con aquella persona que tenía un perfil de que no tenía cómo ir al médico, que seguramente le había partido algún hueso. Y pequé de esa manera. Qué fácil para nosotros es tomar la decisión equivocada cuando alguien está en miseria. Qué fácil para nosotros es tomar la decisión equivocada. Pero eso no solamente tiene que ver con nuestro prójimo, sino que también tiene que ver con nuestra iglesia. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. Si en la vida de la iglesia, hay alguien que ha tenido sufrimientos, embates, hay alguien, sí hay alguien. Uno ve semana tras semana dificultades y pruebas largas. Hermana y hermanos, en cada dificultad hay una oportunidad para tú ayudar a lo que está pasando allí. Pero nos negamos, decimos, ay mira, lo que pasa es que ahora no puedo. Y salen excusas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Hubiera dejado satisfecho a Cristo las respuestas a esa situación o esa posibilidad de ayuda? Es decir, si aquel samaritano hubiese seguido de largo, no tengo tiempo ahorita,
y lo deja allí, eso hubiese satisfacido, o satisfecho, mejor dicho, el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Eran excusas, iba a decir Cristo, eran excusas. En la intimidad y profundidad de tu corazón se conmueven tus entrañas ante el dolor y el sufrimiento de tus hermanos. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar es una manera de ser misericordioso. ¿Te olvidas de lo que a ti te hacen? Sin este tipo de piedad y de misericordia, mis hermanos, es imposible mantener la unidad de la iglesia. Serás insensible a las necesidades de los demás. No reaccionar con compasión ante los problemas y dolores ajenos es tener el corazón lleno de callos. No entender los efectos del pecado en tus hermanos. No identificarte con ellos y sufrir con ellos es falta de misericordia. Cuando tú te aferras a tu opinión de las cosas, cuando no cedes, cuando menosprecias la opinión del otro, allí hay necesidad de ejercer aquel afecto entrañable que perdona hasta 70 veces 7. Si te acuerdas de lo que los otros te han hecho con amargura, entonces no estás siendo misericordioso con tus hermanos. Yo no guardo rencor, decimos, pero la verdad es que no hemos pasado por alto eso y pasamos por un al lado del hermano. No, yo no tengo nada contigo. Nos vemos. Y no lo saludamos, somos indiferentes. Lo que Pablo nos está dando en el versículo 1 son motivaciones sensibles para promover la unidad de la iglesia. Nos motiva a través de lo que Dios ya ha hecho en nosotros para que nosotros podamos hacer eso mismo con los demás. Pero Pablo añade, le dice, completad mi gozo. Completad mi gozo, dice, ¿cierto? En el versículo 2. Y este imperativo, es un imperativo, parece innecesario en este punto porque el énfasis del pasaje es que tengamos un mismo sentir, que tengamos el mismo amor. Pablo pudo haber ido directamente al hecho de que fueran de un mismo sentir sin tener que decir eso. Pero él introduce esto como una manera de apelar sensiblemente al corazón de los hermanos y usa una motivación pastoral. Usa una motivación pastoral. Oye, a mí me haría feliz que ustedes hicieran esto y lucharan por esto. Aunque parece ser una petición centrada en él mismo, realmente es un ruego que nos dice mucho del corazón pastoral de Pablo. Él está diciendo que su gozo está íntimamente relacionado con lo que pase con ellos. Y dice Pablo, y mi gozo no está completo mientras yo escuche que hay divisiones, y hay problemas, y hay desafectos, y hay desacuerdos entre los hermanos. Mi corazón no está tranquilo cuando yo escucho eso de la iglesia. Mi gozo no está completo. Los filipenses no podían vivir distanciados entre sí sin que eso afectara las emociones en el corazón del apóstol Pablo. Filipenses 2:16 al 18 dice: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regozaos también vosotros conmigo. Esto sigue dando una motivación pastoral. El gozo de Pablo está totalmente ligado a la voluntad de Dios para con su iglesia. Y se los dice, con la autoridad apostólica que lo reviste, él dice, yo estaría gozoso de que ustedes fueran fieles al Señor. En otras palabras, completen mi alegría, por favor. ¿Qué quería Pablo? Mostrar una iglesia pura, mostrar una iglesia aferrada ciertamente a los principios de la palabra de vida. Dice Pablo, yo no quiero haber corrido en vano con ustedes. Si yo oigo noticias de que ustedes están unidos y en armonía, eso completa mi gozo, eso lo hace completo. Yo no quiero nada más. Si en ellos había compasión y misericordia al recordarle preso,
podían completar su gozo sintiendo una misma mente. Estoy preso, esto me haría feliz. Y él usa eso para motivar a estos hermanos. Pero si Pablo oía lo diferente, discordias entre ellos, que cada quien estaba interesado en sus propios asuntos, riñendo y murmurando el uno contra el otro, entonces se iba a traer gran dolor a aquel que le llevó el evangelio a esa ciudad por primera vez. Qué dolor iba a sentir Pablo. Vamos a seguir acercándolo a nosotros para terminar. Manera de aplicación. Si no ha sido suficiente. No esperes, mi hermano, que los demás se esfuercen por ser de un mismo sentir contigo. Escuche bien. Atención aquí. Hermano, no esperes que los demás se esfuercen por ser de un mismo sentir contigo. Antes bien, esfuérzate tú mismo para tener una misma mente con el resto de la iglesia. No lo demandes del otro. Procúralo en ti. Mientras alguien tenga el carácter de un cuerpo espín, ¿saben cuál es el carácter de un cuerpo espín? No te me acerques que te lanzo una puya de esta. No te me acerques que te puyo. Y uno tiene que estar como a 15 metros de distancia de ese hermano. Y uno le da miedo acercarse. Mientras alguien tenga el carácter de un cuerpo espín, el esfuerzo titánico de los demás no logrará la unidad con esa persona. Entonces, mi amado hermano, empieza cortándote las espinas para que los demás puedan abrazarte sin inconvenientes. Tanto Evodia como Síntique eran responsables. Cada una debía poner de su parte. Las dos estaban involucradas en el restablecimiento de la unidad entre ellas. No esperes que los demás se esfuercen. Esfuérzate tú en hacer esto. En segundo lugar, si vas a ser un instrumento de preservación, de unión de la iglesia, debes estar decidido a resolver los conflictos interpersonales bíblicamente. De alguna manera, los conflictos van a venir porque todos nosotros somos pecadores y nos estamos rozando continuamente. Pero Dios ha diseñado el método para nosotros obtener victoria en medio de las situaciones conflictivas. Es cuando surge un conflicto y no es manejado bíblicamente que la desarmonía crece y crece hasta formarse en una avalancha destructora que destruye a la iglesia. Es cuando no se resuelven los conflictos bíblicamente. Y rencor y rencor y rencor. ¿Por qué Santiago habla tan duramente contra el uso de la lengua? Porque parece inofensiva, pero hace un gran daño. Parece inofensiva la lengua, pero hace un gran daño. Algo que parece solamente un comentario pequeñito. ¡Ay, un comentario! Puede producir grandes discordias entre hermanos, entre dos hijos del mismo Padre Celestial. Si alguien te ofende y peca contra ti, y tú reaccionas mal frente a ese pecado y a esa ofensa, ¿sabes qué? También estás pecando. Entonces, no es pecado mata pecado, no. Porque la ira humana no obra la justicia de Dios. Hay alguien que ha dicho que hay 3 maneras para alimentar un conflicto. La venganza, que quiera vengarte por todo. Tú vas a ver, ¿qué? Me lo hizo, se va a dar cuenta, Dame chance. Yo te agarro en la bajadita. Quizás no lo decimos y lo expresamos, sino que nuestro corazón está lleno de eso. La venganza. La segunda cosa que alimenta algún conflicto es la inactividad. Es decir, que tú sepas que hay una división, hay un problema y tú no hagas nada. Bueno, allá él con eso. Yo estoy, mira, fino. Allá él con su lío. Cuando Jesús te dice en Mateo, que si tú sabes que hay alguien tiene algo contra ti, tú vas a presentar tu ofrenda, déjala allí, ve y resuelve. No es si tú tienes algo contra él, es si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti.
la inactividad y la confrontación insensata. Bueno, ¿qué te pasa? Yo pequé contra alguien. Bueno, ¿qué te pasa? Tú eres el rollo loco, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú te das cuenta que me estás pecando contra mí? Y empiezan a ofender al otro y tienen una confrontación insensata. O simplemente empiezan a murmurar y no hablan con el hermano. Y cuando lo confrontan, van a pelear, a destruir y a pisar al hermano antes que restaurarlo. Ah, pecaste, ven acá. Y tengo que hacerle sentir todo el peso de su pecado. La confrontación insensata. Hermanos, no nos venguemos, por favor. Ni de palabras, ni de golpes, ni de gestos. Un gesto. Qué daño hace. Una actitud, qué puñal directo en el corazón. El deseo de que alguien se sienta mal por el mal que me hizo a mí es pecaminoso. El deseo de que alguien se sienta mal por el mal que me hizo a mí es pecaminoso. Mateo 18 es una gran ayuda para resolver nuestros conflictos. Y no sé cuántas millares de veces lo hemos dicho desde acá. Hermano, si tú vas a cubrir con un manto de amor, es porque no te vas a acordar más de esto y no te afectará tu relación con la persona y en consecuencia tu relación con Dios. Cuando no se hablan de las situaciones, se quebranta la unidad de la iglesia. Porque generalmente si se habla con la que no debe hablarse y se hace un chisme. Entonces resuelva su conflicto, su diferencia. No deje que eso sea como una bola de nieve que va creciendo, creciendo y creciendo. En tercer lugar, valoremos la unidad de la iglesia como Dios la valora. Valoremos la unidad. ¿Es algo importante la unidad de la iglesia? Dios la valora. Al punto que Cristo murió para que su pueblo fuese uno. Juan 17, 20 al 23 dice: mas no ruego, Cristo orando, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, tanto los discípulos como los que se van a convertir. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que Dios le dio al Padre, Cristo nos la dio para que seamos uno. La gloria que... Su obra, su grandeza, su perfección, su santidad, sus méritos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, oraba Cristo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? La unidad de la iglesia. Valora la unidad de la iglesia. Porque si la unidad de la iglesia se ve comprometida directamente la gloria de Dios manifestada en su iglesia. Dios, o el testimonio, la fama de Dios se ve comprometida. Es importante, valorémosla y esforcémonos y neguémonos nosotros mismos. Un hermano pecó contra mí, se te olvidó de repente la prédica, pero date un momento para reflexionar y ver cómo tú puedes corresponder a la gloria de Dios y al amor que Dios ha tenido contigo, con ese hermano. Si la unión, o mejor dicho, si la desunión de dos hijos afecta la unidad de la familia terrenal y el padre se entristece, que tanto más nuestro Padre Celestial cuando pasa eso dentro de la iglesia. Nuestro Padre no le agrada que nosotros estemos divididos. No le agrada. Hermanos, hay algo que es muy importante. Hemos de exaltar la unidad de la iglesia. Hemos de exaltar que nosotros podemos alcanzar eso solamente a través de la humildad. En ser como Cristo. Una manera también es que nosotros podamos, por amor a la unidad de la iglesia, es cortar nuestras espinas, tener una disposición
de que los demás nos ayuden. Y luchar contra nuestro pecado. Porque ¿sabe qué? Tus pecados en intimidad afectan a toda la iglesia. Tus pecados en la intimidad afectan a toda la iglesia. Pero glorias sean dadas a Cristo, que nos permite estar unidos, arrepentirnos y promover día a día la unidad de la iglesia, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Bendito sea el Señor que nos consuela con darnos perdón y seguir motivándonos a través del afecto entrañable, del amor, de la misericordia que ha tenido con nosotros. Padre bueno, queremos darte gracias por este tiempo donde estuvimos en tu palabra y nos gozamos de escuchar tu palabra, nos gozamos, Señor, en ser amonestados por ella. Pero también nos gozamos en ver la unión que hay allí, trinitaria, un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento y que se aman profundamente, y ver que tú demandas eso de nosotros como iglesia, aun cuando nosotros pecamos, nos impresiona. Pero nos impresiona más que nos ha dado la capacidad por medio de tu Espíritu Santo para preservarla, Señor. Por eso que Pablo amonesta a los de Filipo. Glorifícate, por favor, Señor, en esto, en ayudarnos a mantener la unidad, a ser fieles. Ya terminando el año, Señor, esto es una muy buena recomendación para que nosotros siempre hablemos al mismo lado, luchemos por las mismas cosas, tengamos las mismas ganas de predicar el Evangelio, tengamos las mismas ganas de procurar la santidad de la iglesia, que tengamos las mismas ganas de proclamar el amor de Cristo a los pecadores para que se arrepientan. Esto es una oportunidad, Señor, para que nosotros podamos estimularnos a las buenas obras, a desear lo que tú deseas, Señor. Y que nuestra unidad sea un testimonio evangelístico contundente a las naciones, para tu gloria y para tu honra, Señor. Haznos responder en adoración, siendo obedientes a ti, Señor, a través de tu palabra, al escucharla. Y que nosotros siempre podamos estar meditando, mi buen Dios, en el Evangelio, en la obra de Cristo, en su persona, para que seamos afectados momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, para así responder adecuadamente, amando a nuestros hermanos, mostrando ese mismo favor que tú has tenido en favor nuestro. Bendito seas tú por siempre y tu iglesia te alaba. Oramos en tus méritos, Jesús, en tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.